Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido visitante, queridos suscriptores. Este video es continuación de uno que hice un poco más atrás, en el cual estoy contextualizando el momento de pánico que vive la humanidad actualmente dentro de un marco histórico general, para dimensionar lo que está pasando. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez, soy licenciado en Filosofía y Letras, profesor de idiomas, apasionado de la salud, investigador por mi propia cuenta y investigador de temas esotéricos. Bueno, en el video anterior, que espero lo mire en este momento, pause aquí, busque el video anterior donde contextualizo, ahí dice contextualizando el momento de pánico actual, parte 1. Continuando ahí, venía diciendo, o ya venía, digamos, hablando de la edad moderna, donde surge la razón con René Descartes y, bueno, una cantidad de filósofos y pensadores increíbles, maravillosos, que ponen al mundo a pensar y a repensar la realidad. Destaco entre ellos a Federico Nietzsche, un alemán increíble, que da al traste con todo lo que es la moral cristiana. Él era hijo de un pastor protestante, entre otras cosas, y es un poeta a la vez que un filósofo, que es una combinación rarísima, eso casi nunca se da. Sus libros son maravillosos. Así hablaba Zaratustra, la Gaia Ciencia, el Anticristo, de la genealogía de la moral, maravillosos. Bueno, este señor plantea la idea del superhombre, pero entiende por superhombre a la persona que crea sus propios valores, que deja de lado el lastre de la cultura, el lastre de la religión que le enseñaron, el lastre de las ideas académicas y científicas, bueno, todo lo que ha ido adquiriendo lo deja de lado y crea sus propios valores, su propia ética, su propia moral. Ese es el superhombre. Es el que está por encima de la moral de los esclavos. En este momento en que estamos viviendo un momento de esclavitud, donde la gente voluntariamente se ha puesto las cadenas de la esclavitud. Bueno, él habla, repito, de la moral del águila. Él defiende al águila y no al cordero ni a la liebre. Dice, hay que ser como el águila que tiene el valor de la vida por encima de todo y lucha por ella, y si hay que depredar hay que hacerlo, pero primero está la supervivencia. Por eso es enemigo de la moral cristiana, porque la moral cristiana dice, le pegaron aquí, entonces ponga el otro cachete para que le den. Entonces Nietzsche es enemigo de eso. Por eso escribió el Anticristo. Bueno, después tuvo un fin trágico Federico Nietzsche, porque entró en un proceso posiblemente emocional depresivo y como a todos los grandes hombres, o los matan o los recluyen en un manicomio. Él era una persona de una sensibilidad increíble, y se cuenta el último momento de Federico Nietzsche. Entonces se cuenta de su último momento de lucidez, entre comillas, eso de lucidez, ¿no? Porque en otros videos ya he dicho que todos estamos un poquito locos y un poquito cuerdos. O sea, eso de la locura, eso es una locura. El caso es que iba alguien montado en un carruaje, tirado por un caballo, y le estaba dando látigo al caballito. El caballo estaba extenuado, sudoroso, y Federico Nietzsche le sale al paso, se abraza al cuello y se pone a llorar en mitad de la calle. Es el último momento de cordura que se conoce de Federico Nietzsche.
Pero repito, cordura entre comillas, porque él se fue para el manicomio y allá siguió escribiendo. Después la hermana recopila un libro que se llama Conversaciones con mi hermana. Bueno, este es un personaje, repito, que vale rescatar de la edad moderna, porque maravilloso. O sea, leer a Federico Nietzsche es toda una experiencia. Pero igualmente hay muchos otros personajes grandiosos eh, que hay que resaltar, como por ejemplo Martin Heidegger, muy compleja su filosofía, la fenomenología, que es la toma del mundo Husserl, un alemán, pero le agrega otras cosas y bueno, es una concepción del mundo increíble, maravillosa, y en la cual él rescata al ser versus el ente, ¿no? El ente son las cosas, el ser es lo que es. Bueno, en todo caso, en la edad moderna es un abrirse del pensamiento, el pensamiento humano se abre, se expande, es maravilloso todo ese florecer de personajes increíblemente inteligentes y creadores y buscadores de la verdad. Aparece también el existencialismo con todas sus lacras, ¿no? Jean-Paul Sartre, Albert Camus, personajes estos que aparecen en medio de un ambiente de posguerra porque han vivido la dureza, la crueldad de la guerra y bueno, el caso es que siempre después de una catástrofe surge algún tipo de pensamiento filosófico reflexivo que trata como de sintetizar lo que pasó y de sacar una enseñanza. Pero pues en este caso es algo negativo porque el existencialista no le ve sentido a la vida, la ve como un absurdo. Por eso surgen libros como Las moscas, La peste, El extranjero, ¿sí? Que reflejan eso, el asco de la vida, de que nada vale la pena, de que la gente no vale la pena, etcétera, etcétera. Y también aparecen otros personajes ya dentro del orden de la política y la filosofía social eh, como Carlos Marx, por ejemplo, Hegel, personajes que transforman el mundo con su filosofía materialista atea. Bueno, pero dejemos hasta ahí y hablemos un poquito del periodo de la posmodernidad, que es el que estamos viviendo. Sin olvidar antes decir que a partir del año 1900 hasta este en el que estamos, 2021, hay toda una carrera científica totalmente desbocada, increíble, una carrera científica como nunca se había dado, por lo menos en la historia conocida, porque después de 1920 sobre todo empiezan a aparecer inventos y más inventos eh, con la luz eléctrica, con el bombillo, con el carro, el motor, eh, los aviones, bueno, y de ahí todo tipo de electrodomésticos y aparatos y artilugios. Y esa carrera sigue y sigue indefinidamente hasta nuestra época. Repito, lo que no se dio en más de 2000 años se dio entre 1900 y el año 2000. Y del año 2000 para acá, diría yo, la ciencia entra como en un silencio, más o menos en un silencio sospechoso. Y es que los últimos avances no se publican. O sea, se siguen haciendo descubrimientos, pero todo eso permanece top secret. Las potencias lo manejan secretamente para que la masa, para que la gente no sepa en qué va la ciencia, ¿no? El caso es que si tenemos conciencia del nivel científico que se maneja hoy, nos quedaríamos totalmente
anonadados, asombrados. Hace poquito encontré por ahí una noticia en YouTube, que supongo que debe ser cierta, de que ya presentaron en público toda la teoría y toda la praxis de la teletransportación. Obviamente inician con teletransportar una partícula infinitesimal, pero lo demuestran. Sin embargo, pues de este tema ya desde 1940, de la Segunda Guerra Mundial, ya se había hablado, y al parecer existía ya toda la teoría y toda la práctica y el aparato para teletransportar al ser humano, ya no a una partícula, sino al ser humano, para hacer una teletransportación. Sí, entonces los avances científicos de los que se dispone actualmente rayan con la ciencia ficción. Yo tengo un video sobre eso por allá más atrás. Voy a dejar el link aquí debajo para que usted tome un poquito de conciencia de hasta dónde se ha llegado actualmente. El problema es que toda esta ciencia es manejada, repito, de forma secreta y es usada para manipular a la gente. Hay unos proyectos como el proyecto Blue Beam, por ejemplo, que busca crear pánico y atemorizar a las personas proyectando en el cielo figuras sagradas de las distintas religiones según la latitud. Por ejemplo, hacer aparecer a Jesucristo en las nubes, o una cruz, o al Buda, ¿sí? Eso se puede hacer tecnológicamente, tiene la tecnología sobrada para hacerlo, utilizando hologramas y utilizando satélites y bueno, hay una cantidad de cosas. Tener o desconocer estas cosas es realmente grave para uno, porque entonces pues come cuento de todo lo que se diga y todo lo que le cuenten las noticias y quienes se dedican a divulgar estas cosas. Se me olvidó hablar un poquito de las guerras, ¿no? Mire, desde las guerras del Peloponeso, que fue prácticamente la primera guerra mundial, en la época de los griegos, contando luego pues toda la campaña, obviamente, de Alejandro Magno y que quiso dominar el mundo, y más adelante Napoleón Bonaparte, con miles y miles de muertos en medio de ese deseo de dominar. Luego la Primera Guerra Mundial en 1914, con millones de muertos. Y en 1945 la Segunda, con Adolfo Hitler. Estos acontecimientos infaustos siempre han existido a lo largo de la historia, sin contar las cruzadas, ¿no? Las cruzadas para sembrar la fe cristiana y recuperar los lugares santos, sagrados, a sangre y fuego. Estos acontecimientos infaustos que son las guerras nos demuestran que o el ser humano de por sí es violento, o ha habido quienes tras bambalinas llevan al hombre a la violencia. Y yo me inclino por esa situación. Yo pienso que el hombre de por sí es sociable y es bueno. Estoy pensando en Juan Jacobo Rousseau. Nunca lo leí, pero entiendo que esa es la teoría de Juan Jacobo Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. El caso es que actualmente eso es palpable, es evidente. Se hacen las guerras por manipulación, por poderes ocultos, porque nunca son los presidentes los que causan las guerras. Ellos son solo pobres marionetas, solo muñecos que funcionan
por el poder del capital y por el poder de las logias y sectas secretas. Y estamos viviendo un momento incluso donde perfectamente podría darse una situación de guerra mundial bélica como tal, porque la guerra la estamos viviendo, la tercera guerra mundial ya se está viviendo, solo que es biológica. Mi padrecito, que tuvo poco estudio pero tuvo una visión increíble de las cosas, lo decía: la próxima guerra va a ser bacteriológica, decía él, climatológica también, y todo eso está ocurriendo. Entonces, podría perfectamente darse el caso de una tercera guerra mundial con armas letales como tal. Yo siempre he dicho que es absurdo que ocurran una guerra de estas y que encaminen al hombre a algo así, o como un holocausto tan pavoroso como podría ser una tercera guerra mundial. Es que es innecesario y es absurdo, porque no se necesita. O sea, actualmente la guerra se libra es acá, conquistando la mente de las personas, transformando su voluntad, cambiando su conducta, destruyendo sus creencias, destruyendo las instituciones como la familia, el matrimonio, las religiones. Bueno, todo esto, sin que quiera decir esto que las religiones sean buenas, ¿no? Pero se está abogando por una sola religión mundial. Entonces, imagínese usted. El caso es que estamos ubicados hoy en este panorama que estoy pintando, y todo esto está enmarcado dentro de toda esa historia sanguinaria y cruel que ha sido el pasado. Millones y millones y millones de seres humanos caídos en aras de ideas estúpidas, manipulados totalmente, luchando por ideales que no valen la pena. Bueno, una locura total. O sea, el hombre en este planeta ha estado esclavizado y manipulado sin darse cuenta desde siempre. Esto no es nuevo, esto viene desde el mismo comienzo de la humanidad. Y detrás de esto hay seres que no solamente son seres humanos, hay seres de otras dimensiones y seguramente de otros planetas, porque hay también contratos y negocios entre gente de esta que no son humanos a cambio de tecnología. Y bueno, hay una cantidad de cosas increíbles que prácticamente dan para hacer una película de ciencia ficción. Y quiero que quede claro eso, es que la realidad es tan ficción como la misma ciencia ficción. O sea, lo que llamamos realidad tiene el mismo grado, la misma dimensión que la ciencia ficción, cuando uno se entera de las cosas. Tener conciencia de lo que está pasando actualmente es aterrador, increíblemente aterrador, porque pues nos damos cuenta de que miles y miles y miles y millones de personas andan ciegos, están en un estado de creencia, de oscuridad casi total. Sin embargo, hay un remanente, sin embargo, hay un despertar, hay un grupo más o menos pequeño todavía, pero creciente, de gente que está empezando a darse cuenta de las cosas, de gente que está empezando a destruir esas cadenas y a darse cuenta de la manipulación a la que nos han tenido sometidos todo el tiempo. Mire, estamos viviendo este momento de esta enfermedad mundial, supuestamente,
de la cual ya están hablando de que la primera y la segunda ola y bueno, y que la mutación del bicho y no sé qué. Es una obra de teatro muy bien hecha, orquestada por los medios de desinformación, agrandando cada situación y cada cosa, ¿no? Decía por ahí un youtuber, ¿por qué no le arman todo la publicidad a los muertos que hay a diario por ataques al corazón, por diabetes, que mueren miles y miles y miles de personas por esos problemas causados por la mala alimentación, por los venenos que van incluidos en la alimentación, las malas costumbres que nos siembran desde los mismos medios? Y de eso no dicen nada. Pero aparece una enfermedad del tamaño de una gripa común y la magnifican y crean todo un espectáculo en torno a ella y inventan todo un léxico, todo un vocabulario y sí, manipulación total, total. Y mientras tanto la gente come cuento, eh, deprime su sistema inmunológico porque cree a ciencia cierta de que, o sea, cree que eso es verdad a ciencia cierta. Y con eso lo único que hacen es abrir las puertas a esa enfermedad o a cualquier otra, ¿sí? Porque las creencias juegan un papel importantísimo en la salud y en el bienestar de la persona en general. Es más, mire, si usted pudiera creer en todos los niveles de su mente que está sano, lo estaría. Eh, Aparece en mi mente el caso de los milagros de Jesús, donde Jesús le pregunta al leproso o al ciego, le dice, o a la mujer, ¿tú crees que puede ser sanado? Y él dice, sí, maestro, yo creo. Dice, entonces eres sano. Y la persona está sana, porque es que la fe literal mueve montañas. O sea, estamos en un mundo de posibilidades, que es el mundo cuántico, la dimensión cuántica, donde nuestras creencias crean la realidad. Crean la realidad. Y de ahí que todas estas